Bueno, le vamos a dar comienzo al webinar. ¿De qué se va a tratar? Bueno, vamos a estar viendo problemáticas en comunicaciones inalámbricas, los beneficios de implementar un radioenlace, el análisis y la planificación, cómo realizar la selección de equipos y buenas prácticas de instalación. En estos minutos vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la planificación de un radioenlace. Recordemos que teníamos esta problemática que si bien a algunos de ustedes quizás les ha sucedido que tienen que cubrir grandes distancias, tienen que comandar 3 estaciones de bombeo y nos encontramos en condiciones adversas, o sea, en la intemperie, ¿no? Donde es difícil el acceso. ¿Qué desafíos se nos van a presentar? Las distancias, la ejecución, es decir, debemos considerar obstáculos del entorno, vegetación, montañas, el perfil del terreno, las limitaciones operativas, en el caso que pensemos hacerlo en cable, la planificación de todo el tendido del cable, y así como contemplar posibles recambios o recableados en la infraestructura y los costos. El costo que es el tendido de los cables, materiales, dispositivos y mano de obra. Nosotros hoy le vamos a dar una solución más sencilla. Entonces, esta es nuestra situación. Tenemos una estación central, las coordenadas las obtengo a través del Google Maps y 3 estaciones remotas. Pero ¿por dónde vamos a empezar a la hora de planificarlo? Bueno, vamos a tener 4 secuencias. La primera, relevamiento de datos, selección de equipos y accesorios. El tercero va a ser el relevamiento del terreno y el cuarto, por último, la instalación de la antena y el montaje de todos los equipos. Primero nos vamos a realizar algunas consultas sobre, o sea, nos vamos a realizar preguntas sobre nuestro proyecto. Empezaremos con la etapa 1 del relevamiento de datos. ¿Qué tipo de datos tenemos que relevarnos? Bueno, ¿qué información necesito transmitir? Van a ser señales digitales que tienen 2 estados, o sea, por ejemplo, que tengo pulsadores, finales de carrera. Van a ser señales analógicas de 4, 20 mA, 0, 10 volt. ¿Cuál es la distancia entre los puntos? Definir el alcance es algo muy importante. Vamos a tener línea de vista, qué tipo de obstáculos vamos a tener. Y por último, ¿qué ancho de banda necesito usar? Eso se va a responder respecto a la primera pregunta, que es el tipo de información. O sea, es decir, la cantidad de datos, el volumen de información que debe transmitirse. Cada aplicación va a requerir una capacidad de transmisión diferente. Y con esto también va la latencia, que es el tiempo que tarda la información en llegar desde el transmisor hasta el receptor. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Bueno, lo que yo necesito hacer es controlar encendidos y apagados de bomba. Y necesito datos sobre la temperatura, es decir, que voy a estar usando señales discretas y analógicas. Luego la distancia la voy a poder obtener a través del Google Earth, que es un software gratuito, se lo pueden descargar. Y ahí yo voy a poder saber exactamente la distancia que necesito cubrir. Y por último, ya que conocemos las distancias y tenemos la señal con la que vamos a trabajar, tenemos que definir cuántos datos necesitamos transmitir. La cantidad de información va a determinar la velocidad de transmisión en la que vamos a estar trabajando. Y en nuestro caso, si solamente transmitimos estados de bombas, confirmaciones y algunos valores analógicos para los sensores de temperatura, no necesitamos una velocidad elevada. Y al trabajar con una velocidad menor, vamos a mejorar la sensibilidad del receptor, es decir, el nivel mínimo de señal que necesita para interpretar correctamente los datos. Esto nos va a permitir aumentar el alcance del enlace. Y aparte, una menor velocidad puede mejorar el comportamiento del enlace frente a vegetación, árboles, que es justamente con lo que nosotros estamos trabajando. En este caso vamos a elegir 16 kilobits por segundo con una sensibilidad de menos 112. Todos estos datos son importantes y nos los vamos a ir anotando. Pero ¿por qué trabajamos en un bajo ancho de banda? Bueno, la respuesta está en el tipo de información. O sea, en la parte superior
tenemos los sistemas de supervisión y gestión donde se intercambia una gran cantidad de información, entonces allí se necesitan velocidades de comunicación elevadas y un mayor ancho de banda. En cambio, nosotros estamos trabajando en el Field Level, Element Level, donde se conectan sensores, actuadores y equipos de campo. Así que nosotros nos vamos a mover en este sector. Entonces, ¿hasta ahora qué tenemos? Tenemos las señales discretas y analógicas, ya tenemos las coordenadas, las distancias y tenemos que vamos a trabajar en 16 kilobits por segundo. Una vez que relevamos esta información, vamos a ir a la segunda etapa, que es la etapa 2, que es la etapa de selección de los equipos. En lo que respecta a la selección de los equipos, me voy a hacer 5 preguntas. Primero, ¿qué dispositivo voy a utilizar respecto a la información que estuvo relevando? La topología de red que necesito, el modo de transmisión, el esquema de instalación, cómo voy a ubicar las antenas, mis equipos y todos los accesorios para que funcione correctamente el enlace. Entonces, vamos a comenzar por la primera decisión. Si bien dentro de nuestro portfolio tenemos 3 tipos de mecanismos para enviar información de manera inalámbrica, como WLAN, que es un dispositivo Wi-Fi, tiene un alcance hasta 100 metros, después tenemos Bluetooth, que es hasta 10-100 metros. Nosotros hoy nos vamos a centrar en Radioline, ya que es la tecnología adecuada para distancias largas con obstáculos. Radioline puede llegar hasta 32 kilómetros y tiene un alcance, luego hay otro radio que tiene un alcance hasta 5 kilómetros. ¿Cuál es la característica más importante que tiene Radioline? Bueno, el primer aspecto es el mapeo de entrada y salida, que es una configuración que se realiza en el módulo de ampliación. Le presento que esta es la radio y después viene un módulo de extensión, que son donde vamos a tener nuestras señales distales analógicas. Entonces, ¿para qué sirve este mapeo? Sirve para que las radios se puedan comunicar entre sí y teniendo el mismo output-input. O sea, input 15, output 15, y se van a poder comunicar entre sí. Esto se hace de una forma muy sencilla, no se necesita tener un PLC, se hace sin necesidad de programar. Al menos en esta configuración tenemos la rueda selectora. Pero también decimos que va a ser muy versátil, ya que va a tener un alcance hasta 32 y 5 kilómetros. Las señales, vamos a poder contar con señales discretas y analógicas, o sea, un solo dispositivo va a poder transmitir también datos en serie, o sea, vamos a tener puerto RC232-485, vamos a tener topologías de red, 3 tipos de topologías de red que la vamos a ver a lo largo del webinar, y además decimos que es expandible, porque vamos a poder tener hasta 250 estaciones por software, estaciones radios, 99 que las podemos configurar manualmente a través de la rueda selectora, y por radio vamos a poder tener hasta 32 módulos de estos a través de su backplane en el carril DIN. También destaquemos que esta radio la podemos montar en el carril DIN. Y algo más importante, que es el bar graph, que es algo que viene incluido en la radio, que es el RCCI, que nos va a indicar el nivel de recepción de la señal. Entonces, lo podemos medir con un multímetro, pero también directamente lo podemos ver en la interfaz del producto, lo que agiliza la puesta en marcha. Entonces, ahora bien, conociendo Radioline, vamos a tener 3 tipos: Radioline 900, 900 MHz, hasta 32 kilómetros y potencia de transmisión de 1 watt. Luego tenemos a Radioline 2400, que es para distancias más cortas y para mayor capacidad de datos. Y por último vamos a tener a RC485, que es comunicación por cable. Hoy nosotros nos vamos a centrar en Radioline 900. Radioline va a contar con 4 características principales que son muy importantes. Es la tecnología RF. Radioline trabaja con bandas de frecuencia 900 y 2,4 GHz.
lo que le va a permitir adaptarse a diferentes aplicaciones y regiones. La segunda es la flexibilidad. O sea, vamos a poder tener diferentes topologías, punto a punto, estrella o malla, que lo vamos a poder configurar con un software que es gratuito, se lo pueden descargar de la página sin ningún problema. La tercera es la seguridad. Utiliza Trusted Wireless, que es una tecnología propietaria orientada a lograr una comunicación fiable y que nos va a permitir trabajar con diferentes redes en paralelo. Además, incorpora el cifrado para proteger los datos transmitidos. Y por último, tenemos un mecanismo que nos van a mejorar la robustez de nuestra comunicación, como Frequency Hopping. Frequency Hopping Spread Spectrum, que permite cambiar entre diferentes frecuencias durante la transmisión. Y mediante el blacklisting vamos a poder excluir frecuencias que están siendo utilizadas o que presenten interferencias. Además que también podemos, la velocidad de transmisión se puede ajustar. En esta etapa podemos visualizar el mapeo de entradas y salidas, ¿no? Que es la característica que destaca RadioLAN. Tenemos el maestro 01, tiene un IOMAP 88 y puede comandar las diferentes radios esclavas, teniendo obviamente el mismo IOMAP 88. Vamos a poder tener hasta 250 estaciones configuradas por software, 99 manualmente con nuestra rueda selectora, y vamos a poder tener 32 módulos de entrada y salida. En cuanto a los módulos de ampliación que podemos tener, vamos a conocer algunas opciones disponibles. Primero tenemos módulos de entradas y salidas digitales de 4 y 8, tenemos 4 entradas analógicas, 4 salidas analógicas. Después también contamos con módulos mixtos, o sea, de 2 entradas y 2 salidas digitales, una salida y una entrada analógica. Que estos módulos cuentan con características muy importantes como hot swap, que permite reemplazar o agregar módulos sin apagar el sistema, separación galvánica, es decir, que proporciona aislamiento eléctrico entre las señales para evitar interferencias, y ofrece un rango de temperatura extendido de menos 40 a 70 grados centígrados. Por último, según la aplicación, podemos elegir entre salidas a transistor, que es ideal para cargas de baja potencia, o salidas a relé, que es adecuado para cargas de mayor potencia, como por ejemplo motores. Ejemplo. Una vez que conocemos a fondo nuestro producto, tenemos que saber qué topología de red vamos a definir. Entonces, había mencionado que RadioLAN trabaja con 3 topologías de red. Los vamos a ejemplificar con algunos casos de éxito de los clientes. En este primer caso tenemos punto a punto, que es una máquina trasfiladora, tiene una radio conectada, la cual se comunica con el depósito. Entonces, al quedarse sin material, se enciende una luz en el depósito para alertar al operario, ¿no? Bueno, punto a punto es un enlace dedicado, exclusivo entre 2 puntos, garantiza la totalidad del ancho de banda. Luego tenemos la topología tipo estrella. En este caso es una planta de procesamiento de petróleo en la cual se tiene que controlar diversos equipos. Tenemos sensores de presión, de temperatura, válvulas de control, y es una red en la cual todos los dispositivos están conectados a un nodo central de manera individual. Nos va a facilitar el control de la red, ya que todo el tráfico se concentra en un nodo central. Y por último tenemos la topología tipo malla, que acá es un sistema de gestión de almacenes, donde tenemos, bueno, sensores de proximidad, transportador, sensores de etiquetado, y los dispositivos se pueden conectar entre sí generando múltiples rutas para el tráfico de datos. Entonces, ante la caída de un enlace, se puede redireccionar el tráfico de datos por otra ruta. ¿Nosotros qué tenemos? Vamos a usar topología tipo estrella, en este caso, porque tenemos un equipo central que necesita comunicarse con 3 estaciones remotas. Entonces ya tenemos la radio que vamos a usar, radio 900, y la topología. Ahora, el siguiente paso es elegir el modo de transmisión. O sea, cómo nos vamos a comunicar, qué voy a estar utilizando.
Bueno, Radioline va a admitir 4 modos de transmisión. Tenemos datos de entrada y salida, que permite intercambiar entradas y salidas digitales analógicas sin necesidad de un PLC, que eso es lo que se configura a través de la rueda selectora. Wireless Serial, que va a permitir reemplazar una conexión cableada, RC232-485, fíjense que no tenemos módulos de ampliación. PLC Modbus RTU, que nos permite integrar las señales de entrada y salida con el protocolo Modbus RTU. Y luego tenemos PLC Modbus RTU Dual, que va a combinar Wireless I/O, ¿no? Y Wireless Serial. Permite integrar en un mismo canal Modbus tanto señales de entrada y salida como un dispositivo, y todo esto puede ser gestionado desde un PLC. Algo importante destacar es que, excepto estos 3 modos de transmisión, sí o sí vamos a necesitar un cable USB y vamos a necesitar descargarnos el software para configurar estos modos de transmisión, que lo vamos a ver a lo largo del webinar también. Si elegimos el modo de transmisión de entrada y salida, primero vamos a realizar un esquema de cómo debería ser el mapeo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entradas digitales, IOMAP 87, y voy a tener que tener también otro módulo que tenga IOMAP 87. Y si yo quiero mandar un aviso a mi estación central, necesito otro módulo de entradas digitales, IOMAP 5, y acá también tiene que ser otro módulo de 4 salidas digitales de IOMAP 5. Y lo mismo aplicarían para las salidas y entradas analógicas. Esto lo voy a aplicar exactamente igual, o sea, lo replico a todas mis estaciones, a mi esclavo 02, y este sería la solución completa. ¿Qué voy a tener acá? Es la cantidad de módulos, ¿no? Como podemos ver, todo lo que tengo a un lado, tengo que tenerlo del otro lado. Entonces, tengo una cantidad de módulos considerables, pero la puesta en marcha es muy sencilla, no necesito programar nada. Sin embargo, también podemos usar una configuración basada en Modbus RTU, que en este caso la radio maestra va a funcionar como esclavo Modbus. Vamos a tener el PLC, las ampliaciones, conectado por Modbus RC485 a la radio central, y podemos ver que simplificamos la cantidad de módulos de ampliación. Entonces, de esta forma, con esta solución simplificamos la arquitectura de nuestro sistema. Una vez definido el modo de transmisión que podemos usar, tanto como Modbus RTU como entradas y salidas, tenemos que definir el esquema de instalación. Nosotros ofrecemos 2 tipos. Tenemos con cable coaxial o sin cable coaxial. Nosotros vamos a estar usando con cable coaxial, ya que nos va a permitir separar la antena del equipo y ubicarla en una posición más conveniente. Pero también tenemos algunos con montaje con soporte de pared. Ya viene la antena con el soporte. Y por último tenemos algunos que directamente se instalan sobre el gabinete. Son soluciones más compactas. Y una vez que definimos, bueno, ya estamos avanzando bastante, definimos el esquema, tenemos los accesorios. Bueno, ¿qué debemos seleccionar? La antena, los cables, y utilizando este esquema, también vamos a tener un dispositivo de protección contra sobretensiones, como estamos en el exterior. Primero vamos a enfocar en el uso de la antena. O sea, ¿qué debo considerar a la hora de elegirla? Bueno, tipo de antena. ¿Cómo se va a distribuir la señal? Ganancia. Ángulo de apertura y la banda de frecuencia, que la antena debe ser compatible con la frecuencia de trabajo que estamos trabajando. En este caso son 900 MHz. Y para elegirla correctamente, rápidamente vamos a hacer un repaso de algunos conceptos generales
nosotros para elegir el tipo de antena, tenemos que entender cómo se distribuye la energía que transmite la antena. O sea, las antenas se dividen según su patrón de radiación, como podemos ver. Lo podemos imaginar como un lóbulo de transmisión. Y este lóbulo nos muestra hacia qué direcciones se concentra la radiación. Entonces vamos a poder tener direccionales o omnidireccionales. Entonces, direccionales, en direccional concentra la transmisión y recepción en una dirección. Y después, si no, tenemos omnidireccional, que son o sea, recibe la señal en todas las direcciones del plano horizontal. Luego tenemos la ganancia de la antena. Bueno, ¿qué es la ganancia de una antena? Bueno, indica cuánto concentra la energía radiada en una determinada dirección respecto a una antena isotrópica, que la antena isotrópica es una antena teórica. El ángulo de apertura, que indica la amplitud del lóbulo de radiación, o sea, es decir, la zona de cobertura de la antena. Entonces, podemos decir que en un ángulo menor se va a concentrar la señal en una dirección, mientras que en un ángulo mayor permite una cobertura más amplia. Nosotros tenemos una variedad de antenas, o sea, tanto direccionales como omnidireccionales. ¿Qué es lo que vamos a elegir para nuestra aplicación hoy? Bueno, de acuerdo con lo aprendido, en una estación central vamos a colocar una antena omnidireccional porque necesitamos irradiar la señal en todas las direcciones, y en las estaciones de bombeo vamos a elegir una antena tipo Yagi, una antena direccional, ya que necesitamos, o sea, vamos a direccionar las antenas Yagi hacia la estación central. Entonces, ya tenemos la antena, tenemos nuestra radio, ahora nos faltarían los accesorios, es decir, los cables y el dispositivo de protección contra sobretensiones. Acá tenemos esta tabla donde están las características de los accesorios y vamos a prestar atención a la frecuencia, o sea, verificar que el accesorio sea compatible con los 900 MHz que estamos trabajando, conectores, o sea, comprobar que se pueden conectar entre sí, la longitud, o sea, elegir la longitud necesaria para evitar atenuaciones en la señal, y bueno, la atenuación, que buscamos la menor pérdida de potencia posible en el recorrido. Esos son algunos de los criterios importantes. Entonces, ya con esta información, ya tenemos la antena, tiene un conector N hembra, cable para antena, que tiene conector N macho. Luego tenemos el dispositivo de protección contra sobretensiones, tiene una conexión N hembra. Y después vamos a tener el cable pigtail, o sea, con una conexión N macho y RCMA macho, que eso va a la radio. Finalizando la etapa 2, ahora vamos a ir a la etapa 3, que la etapa 3 ya es el relevamiento del terreno. ¿Y qué vamos a estar utilizando? Bueno, el relevamiento que estamos haciendo en Google Earth, la simulación en radio mobile, cómo interpretamos esos datos, un cálculo del radioenlace, un cálculo teórico, y la verificación en campo. Una vez que tenemos todo el relevamiento, ya nos dirigimos al campo. Entonces, antes de realizar la visita al sitio, vamos a analizar los perfiles de elevación. Los perfiles de elevación que lo podemos ver a través del Google Earth, ¿no? Ahí podemos ver que el terreno parece relativamente plano, presenta unos 6 metros de variación de altura, pero esto no es suficiente para garantizar el enlace, porque bueno, tenemos que ver el despeje de la zona de Fresnel, ya que a esta distancia debemos tener en cuenta la curvatura de la tierra y los obstáculos de como árboles, vegetación, arbustos. Entonces, para ir un paso más allá, vamos a ir a la simulación en radio mobile. Recordemos que en webinar anteriores habíamos hablado del uso del software, y acá lo que vamos a hacer es, primero, bueno, vamos a ingresar las coordenadas de todas las estaciones.
Y una vez que ingresamos todas las coordenadas, podemos ver en el terreno, o sea, también los colores en el mapa como referencia, nos dicen que la mayor parte del mapa presenta tonos verdes, lo que indica una topografía relativamente uniforme. Y entonces esto nos va a permitir anticipar varios problemas, o sea, el análisis topográfico, para validar las ubicaciones. El siguiente paso es configurar la red. Para eso nosotros ya elegimos el equipo que necesitamos, la potencia de transmisión de radio line de 1 watt, menos 112 de sensibilidad, tenemos la ganancia de la antena. También tenemos bueno, las atenuaciones de los cables y los conectores. Recordemos que tenemos que guardar esta configuración, así ya nos queda. Y todos estos datos lo podemos obtener en la hoja de datos de Radio Line que se encuentra en la web, o también lo pueden buscar en nuestro folleto, nuestra guía de selección, que ahí también van a poder obtener los datos. Respecto a los accesorios que elegimos anteriormente, algo que nos pide el software es las pérdidas de inserción, es decir, la potencia que se pierde al insertar un dispositivo. Entonces, sumamos las pérdidas, o sea, esto también en la hoja de datos de 0,4 dB más 5 dB más 0,1 dB del protector. Entonces eso nos va a dar line loss, que es lo que nos pide el software. Una vez que ya cargamos todos los datos, los parámetros, ya directamente vamos a poder obtener los resultados que vemos que son a grandes rasgos, o sea, nos muestra en verde, o sea, quiere decir que son buenos. Y vamos a ir analizando qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Podemos ver que los radioenlaces son viables, y cuál es el parámetro más importante que debemos fijarnos es el RX level, que acá en este caso nos quiere decir que la señal está llegando y menos 106,9 dBm es mayor a la sensibilidad del equipo, o sea, y ahí tenemos un buen margen que es de 5,1 dBm. Luego, bueno, el software nos va a dar otros datos como la atenuación del espacio libre, que también la podemos calcular, la atenuación real del enlace, o sea, es decir, tenemos 28,7 dB que son atenuaciones del entorno. Vamos a poder ver la zona de Fresnel, la línea de vista. Y este enlace funciona porque, aunque existe cierta intrusión en la zona de Fresnel, como podemos ver, y en el lóbulo de propagación de la antena, el enlace sigue siendo viable porque el balance de potencia y el margen recibido son suficientes. Y por otro lado, me gustaría mostrarles este cálculo, que si bien el software también lo realiza, también pueden hacerlo, se puede hacer el cálculo teórico, que nos muestra que la potencia recibida supera la sensibilidad del receptor, así que tenemos un margen positivo del enlace. Este es otro camino que pueden realizar. Ahora vamos a ir con la última etapa, que es la instalación y montaje de antena. ¿Qué conceptos tenemos que saber? ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir la antena? Vamos a ir primero con una revisión rápida de conceptos generales, el entorno y obstáculos, y por último la configuración del equipo. Bien. ¿Qué conceptos tenemos que tener en cuenta a la hora de ubicar las antenas? Bueno, primero es importante que las antenas no estén a 90 grados entre sí. O sea, en el primer caso, si la antena receptora está orientada horizontalmente, no va a recibir la señal de manera eficiente, ya que hay una desalineación de polarización, ¿no? Entonces acá, como podemos ver. Entonces no tenemos RCCI, o sea, esto es lo que nos va a mostrar Radio Line.
Y en el segundo caso, si la antena receptora está orientada verticalmente, recibirá la señal de manera óptima. Así que este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de ubicarlas. Luego tenemos la línea de vista y despeje de la zona de Fresnel. Bueno, se dice que el camino perfecto en un sistema de transmisión es el alcance visual, line of sight. Significa que el transmisor y el receptor deben tener una línea directa y sin obstrucciones entre ellos para que la señal se transmita de manera eficiente. Acá podemos ver tres casos. El caso ideal, después tenemos el segundo caso que posee una invasión parcial de la zona de Fresnel. Y por último, bueno, ya tenemos el último caso que el obstáculo directamente bloquea la línea de vista. Estos son el concepto que justamente lo podemos apreciar en el software. Por el segundo punto, que es entornos y obstáculos, ¿qué hacemos cuando tenemos algún obstáculo? O sea, acá en este caso tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos un entorno urbano, los edificios y otras estructuras pueden obstruir la línea de vista, entonces se piensa en, o bueno, se elevan las antenas, se puede reubicar los equipos, elevar un punto intermedio. Y es importante saber el tipo de obstáculo, ya que por ejemplo nosotros acá en este caso tenemos una tabla de valores de atenuación según el tipo de obstáculo, como paredes de concreto, estructuras metálicas. Esto nos va a permitir saber, estimar cuánta atenuación puede introducir un obstáculo en la trayectoria del enlace. Luego tenemos la vegetación, que es donde estamos situados nosotros, que puede afectar la línea de vista y generar obstrucciones en la zona de Fresnel. Y podemos, bueno, elevar las antenas, reubicar los equipos. Y tenemos una referencia que los arbustos pueden representar una atenuación aproximadamente de 15 dB. Por eso cuando realizamos el relevamiento es importante identificar la presencia y densidad de vegetación en la trayectoria. Las colinas y elevaciones del terreno también. Por eso durante el relevamiento verificamos el perfil del terreno, es lo primero que vemos, comprobamos que exista el despeje necesario. Y justamente lo verificamos también tanto como en el Google Earth como en el Radio Mobile. Por último tenemos el último punto, que es la configuración del equipo. Que con esto ya nos vamos a nuestro último punto a realizar, que nos vamos a descargar el software, que ustedes cuando lo buscan en la página ponen Radioline 900, le va a aparecer, es gratuito. Este software nos va a permitir supervisar toda la red desde la estación base, sin necesidad de conectarse individualmente a cada radio. Nos conectamos a la radio maestro y podemos ver el estado de la comunicación, la intensidad de señal, y tenemos un IO status que nos va a mostrar en tiempo real el estado de las señales de las entradas tanto digitales como analógicas. Acá tenemos el listado y nos dice, lo mismo aplica para si estamos en una comunicación Modbus. Importante que para usar el software necesitamos sí o sí el cable USB. Nos va a permitir también parametrizar y supervisar los equipos desde mi PC. O sea, acá voy a poder nombrar las estaciones, asignar los roles del equipo, si es máster, slave, si es repetidor, la banda de frecuencia, la sensibilidad, el modo de transmisión, la topología de red que voy a estar utilizando. Así que este va a ser nuestro software de diagnóstico. Algunas recomendaciones en la configuración. ¿Qué pasaría si tengo dos redes en un mismo espacio? Si necesito aumentar el alcance de mi enlace,
Si necesito un repetidor, ¿cómo lo configuro? O si necesito bloquear una frecuencia. Bueno, para todas estas consultas, el software nos va a ayudar de una manera sencilla, en la cual vamos a tener el Network ID, que va a ser el número de la red. Nos va a servir justamente para separar distintas redes radio line que operan en la misma zona, evitando que intercambien datos entre sí. Entonces, todos los equipos que quieran comunicarse deben tener el mismo Network ID. Eso lo configuro desde mi PCI. Es decir, por ejemplo, red de bombas, Network ID 1. Red de caudalímetros, Network ID 2. Esa es una de las primeras configuraciones que debería hacer si tengo este problema. Luego, RF band, como lo tenemos acá, que es la banda de trabajo que utiliza la red para comunicarse. Nos va a permitir que dos redes cercanas trabajen en diferentes bandas, reduciendo la interferencia. Redes independientes pueden utilizar bandas diferentes para justamente minimizar las interferencias. Por otro lado, si yo necesito aumentar el alcance de mi enlace, algo que se puede hacer es justamente configurar la velocidad de transmisión. Recordemos que les había comentado que Radioline tiene esa característica. Y podemos modificarlo y nos va a permitir optimizar el enlace. O sea, al disminuir la velocidad, aumenta la sensibilidad, por lo tanto, va a alcanzar mayores distancias. Y si necesito un repetidor, o sea, si yo necesito colocar un repetidor, bueno, ya, cuando estoy creando mi archivo, me consulta. Tengo distintas topologías y me dice Pure Wireless Network with Repeaters. Bueno, esta es la que yo tengo que seleccionar. El modo de transmisión, o sea, esto es el primer paso que tengo que hacer. Luego, una vez que elijo el modo de transmisión, tenemos una pestaña que se llama configuración de Allow Parents, que una vez que se crea la red, se debe configurar cada módulo. O sea, a qué dispositivo se debe conectar en la pestaña de Allow Parents. Es una lista donde se define a qué módulo puede conectarse cada equipo y permite indicar cuál será el padre o el equipo del que un módulo recibirá la comunicación. Por ejemplo, repeater 1, el padre va a ser el maestro. Ahora, pero el repeater 2, el padre va a ser el repeater 1. Y el slave, el padre va a ser el repeater 2. Entonces, de esta forma podemos controlar el camino que van a seguir los datos dentro de la red. Y por último, si tengo que prohibir alguna frecuencia, o bueno, bloquear, en este caso, tenemos la configuración del blacklisting, que va a servir para evitar interferencias con otros equipos. Entonces, ¿cuándo lo uso? Cuando hay alguna interferencia o necesito bloquear la frecuencia porque ya se está usando. Entonces, ya llegando al final, este va a ser, bueno, nuestro último paso, que es la configuración del equipo. Fíjense que nosotros pasamos de esto, de no saber cómo empezamos a resolverlo, qué decisiones tomar, a tener una guía de selección del recorrido. O sea, es decir, fuimos del mapeo de la aplicación, relevamos el terreno, seleccionamos los accesorios, hicimos un análisis con el software Radio Mobile, definimos cómo lo vamos a instalar y pudimos configurar el equipo para ya ponerlo en funcionamiento. Y les dejo esta tabla, que es una tabla de componentes, para que ustedes puedan ver algunas diferencias entre usar una comunicación Modbus, en la cual vamos a tener menos componentes, ya que tenemos menos módulos de ampliación,
o si no, directamente utilizar modo de transmisión de entrada y salida, donde la puesta en marcha es muy sencilla, pero tenemos mayor cantidad de módulos de ampliación. Bueno, si no hay más consultas, podemos darlo por finalizado. De todas formas, nos encontramos por las redes sociales, por mail. Muchas gracias a todos por estar. Un saludo y que tengan un lindo día.